hablar de cine peruano, es inevitable no pensar en géneros como la comedia o los musicales. Pero, ¿qué hay de los otros géneros? Como el terror, por ejemplo. ¿Por qué no existe un catálogo más amplio? Y claro, la respuesta más fácil podría ser: es culpa del Estado que no apoya. Sin embargo, aunque muchos no lo crean, las razones van más allá. La primera película peruana de ficción sin diálogos, en 1913, fue la apertura del cine peruano. Posteriormente, se presentó la primera película con sonido en la década de 1930. Desde entonces, se han producido películas con diversas temáticas, incluyendo el cine indigenista, películas de autoría, películas de temática cotidiana y el género policial. En 1980 surgieron películas exitosas artística y económicamente, como La ciudad de los perros, Juliana y el filme comercial La fuga del chacal. En la década siguiente, a pesar de enfrentar limitaciones en la producción cinematográfica debido a la crisis económica y el terrorismo, se logró una adaptación exitosa de una novela de Mario Vargas Llosa y se produjeron varias películas de época. Además, una nueva generación de cineastas emergió con óperas primas reconocidas: Díaz de Santiago, Made in USA, Paloma de papel y más. Si bien en la actualidad el cine peruano está dividido en 3 tipos de películas: comerciales, experimentales y regionales, muchos productores han seguido el camino de producir películas comerciales, ya que tienen más éxito en términos económicos. Ejemplo de ello son las películas de Tondero Films, como Asumare, A los 40, Asumare 2, Locos de Amor y Avenida del Arco. En cuanto a los géneros con apoyo en el cine de Perú, los géneros de comedia y romance han demostrado ser los más predominantes en términos de taquilla y audiencia, siendo estos los géneros más comerciales y con mejor recibimiento por parte del público en nuestro país. La comedia se convierte en un escape de la rutina y ofrece un momento de desconexión que multitud de personas buscan. Eso se ve claramente en éxitos de taquilla como Asumare o A los 40, en los que se explota un factor de nostalgia para que el público se sienta identificado. Por otro lado, el romance es otro género popular en el país y nuestra cultura es bien conocida por su fuerte tradición familiar y los valores que se transmiten en esta. La mayoría de las películas románticas en Perú tratan sobre historias de amor que desenfrentan obstáculos culturales y familiares, lo que los hace muy atractivas y relatables para el público. En conclusión, los géneros de comedia y romance son los más exitosos en el Perú debido a una combinación de factores culturales y emocionales. La necesidad de reír y olvidar los problemas de la vida diaria y la conexión emocional con algunos personajes son algunos de los motivos por los cuales este género ha tenido éxito en el país. Sin embargo, esto conlleva una sobresaturación de estos géneros comerciales en el mercado del cine a nivel nacional, dejando un espacio casi nulo para otros géneros menos apoyados, como podría ser, por ejemplo, el cine de terror. El terror en la industria cinematográfica en el Perú es, como mencionó José Carlos Cano, un género poco o casi nada explorado. ¿Pero por qué? Y es que el terror es una categoría que demanda costos de realización elevados por sus grandes producciones, y lamentablemente la industria del cine peruano no se encuentra preparada para asumir estos costos. Sin embargo, podemos destacar distintos proyectos que se han llevado a cabo a pesar de no contar con muchos recursos. Como ejemplo número 1 se encuentra la película Cementerio General, dirigida por Dorian Fernández Moris en 2013. Este fue el filme de horror más taquillero en la historia del país. Como ejemplo 2 se encuentra la película Secreto Matusita, por el mismo director, basada en la famosa historia de una casa embrujada en Lima. Otros ejemplos son las cintas de Enrique Torres Tudela, considerado el primer productor de terror del Perú. Entre sus producciones destacan Annabel Lee, Boda Diabólica y El Inquisidor. Como último ejemplo, resaltan las películas que se basan en mitos regionales, tal como La maldición de los jarjachas, que nace de un mito yacuchano. En conclusión, reparamos que las películas de terror conllevan grandes costos que limitan la producción del cine peruano, pero también observamos ejemplos de cintas con éxito que se antepusieron ante los escasos recursos de producción, por lo cual nos preguntamos, ¿qué sucedería si esa limitación desapareciera? Y si los recursos no fueran un problema, ¿qué proyectos se llevarían a cabo? Pero, ¿qué tiene el Perú para ofrecer? Literatura oral. En su mayoría relatos de ficción y terror que a lo largo de los años fueron transmitidos de generación en generación. El conocido libro recopilatorio Mitos, leyendas y cuentos peruanos es una de las demostraciones de la riqueza de las historias que han sido contadas por décadas en el país, que incluso pertenecían a épocas prehispánicas y que a pesar de tener tantos años, siguen representando de alguna forma a los habitantes actuales de cada región. Es así que en la costa mencionan mágicas islas y pozos, en la sierra lagos y montañas vivientes, y en la selva la variedad de flora y de fauna se mitificaba. Sin embargo,
Es sabio ser cuidadosos ante la posibilidad de que ciertos grupos de poder intenten capitalizar la cultura de grupos minoritarios grandemente discriminados. Estas problemáticas deberían ser profundizadas para no cometer los mismos errores que la industria cultural ha llevado a cabo por años. Hablar del Estado al hablar del cine peruano es importantísimo, pues está influido en su crecimiento a lo largo de los años. Empezando por 1972, cuando la ley 19.327 fue aprobada. Esta buscaba promover el cine, reduciendo el impuesto municipal en las entradas e imponiendo la exhibición de películas nacionales. Aunque en 1992, por el giro económico y libre mercado de Fujimori, esta ley fue retirada. En 1995 llegaría la ley 26.370, que instauró la DAFO para la administración de los conceptos económicos provenientes del Estado. Desde ese entonces, la DAFO ha sido la modalidad de financiamiento más utilizada por la mayoría de películas peruanas con un carácter no tan comercial. Y si bien todo parece color de rosas, lamentablemente no lo es, pues aunque existe el apoyo, no suele ser lo suficiente. Además, dicho sistema no ha sido modificado desde sus inicios, a pesar de los importantes cambios tecnológicos y demanda de la actualidad. El apoyo del Estado existe, pero este no es obligatorio. Por lo tanto, se debe recurrir a acciones independientes para financiar y promocionar las producciones. Independencia que se debe a distintos factores. Uno de ellos es la falta de una industria del cine en el Perú. Otro es que las producciones independientes no van hacia lo comercial y estandarizado por el cine de Hollywood, porque en cierta parte el cine peruano independiente no busca la aprobación del público, busca realizar producciones sin limitaciones en cuanto a lo creativo. En las películas del cine de terror peruano encontramos diferentes constantes que se repiten en cada filme. Estas características son que cada película fue filmada en ubicaciones nacionales diferentes. Los antagonistas están basados en la historia y cultura de nuestro país. Y por último, el ambiente se acerca lo más realista posible con factores como costumbres o lenguaje coloquial. Tenemos como ejemplo películas como Jarjacha, El demonio del incesto, o también conocido como El demonio de los Andes, el cual fue estrenada en el año 2000 y está basada en el conocido personaje de la Jarjacha. La Jarjacha es un demonio que atormenta y asesina a los pobladores de las zonas andinas. También tenemos la película Pistaco, el cual fue estrenada en el año 2003 y está basada en el conocido asesino Pistaco. A este personaje se le representa como un extranjero que asesina y descuartiza a sus víctimas para extraer su grasa corporal. Y por último tenemos a la película Secreto Matusita, la cual fue estrenada en el año 2014 y está basada en la misteriosa locación de la casa Matusita. Además presenta como principal antagonista a la bruja Parvanev de Rbaspa. El cine de terror peruano es un área que aún tiene mucho por explorar en el futuro. Sin embargo, las razones por las que no se desarrolla por completo este género en el país son la sobresaturación de los géneros comerciales, los precarios recursos financieros, el limitado espacio que se le atribuye en la industria del cine nacional y finalmente la carente iniciativa de producir y consumir el género de terror en el Perú.